Buen día, hoy tenemos el gusto de presentarles el siguiente trabajo, titulado Triángulos unitarios de la matriz de Kavivo-Kobayashi-Maskawa. Los autores son Rebeca Juárez, Piotr Kielanovsky y Liliana Vázquez Mercado. El contenido de la presentación es el siguiente. Daremos una breve introducción, hablaremos de la matriz de Kavivo-Kobayashi-Maskawa, de los triángulos unitarios, de las condiciones para el triángulo, usando datos experimentales para hacer una comparación, y finalmente presentaremos nuestras conclusiones. El modelo estándar es un marco teórico exitoso, una teoría cuántica de campos que nos permite estudiar, analizar y predecir el comportamiento de las partículas elementales clasificadas en bosones y fermiones y sus principales interacciones. Contiene 18 parámetros en su formulación, entre los que tendremos 3 constantes de acoplamiento, la masa y la constante de acoplamiento del bosón de Higgs, 6 masas de los quarks, 3 masas de los leptones y 4 parámetros de la matriz Kavivo-Kobayashi-Maskawa, o CKM para abreviar. 10 parámetros están relacionados directamente con el sector de quarks del modelo estándar, de manera que una mejor comprensión de este sector puede reducir el número de parámetros, lo que aumentaría el poder de predicción del modelo estándar. El propósito del trabajo es analizar los triángulos unitarios de la matriz CKM, así como examinar la compatibilidad de las predicciones teóricas para dicha matriz con los datos experimentales disponibles. Las interacciones entre los quarks y las corrientes cargadas en el modelo estándar están relacionadas con la matriz CKM, y esta surge a través de los acoplamientos de Yukawa mediante una transformación biunitaria. La dimensión de la matriz CKM es de 3×3 y es unitaria. Aquí podemos observar que las entradas de la matriz CKM están etiquetadas con los nombres de los quarks. La prueba de la unitariedad de la matriz CKM es una verificación importante del modelo estándar y se basa en comprobar la validez de las propiedades matemáticas asociadas a la unitariedad, que son que las filas y las columnas se normalizan a 1. Si la norma no es igual a 1, hay dos posibilidades: que sea mayor a 1, eso significa que se viola la universalidad de las interacciones débiles entre los quarks y los leptones, o que sea menor a 1, por lo que tendríamos una señal de la existencia de más de 3 generaciones de quarks, o también puede ser causado por la violación de la universalidad. Y el siguiente punto es que las filas y las columnas de la matriz CKM son ortogonales. Por ejemplo, para el producto escalar de la primera columna por el complejo conjugado de la tercera columna, tenemos esta relación que se destaca al final de la diapositiva. Aquí la tenemos nuevamente. Esta ecuación, llevada al plano complejo, se puede representar como un triángulo de unitariedad como el que se muestra en esta figura. Nótese que los lados de ese triángulo 1, 2 y 3 son precisamente cada uno de los sumandos en la ecuación que presentamos. Y los ángulos en dicho triángulo están dados por el argumento negativo del cociente de los lados que se presentan aquí. La matriz CKM tiene 3 filas y 3 columnas, por lo que se pueden formar 6 combinaciones distintas entre filas y columnas. Para cada par se puede construir un triángulo unitario, por lo que hay 6 triángulos unitarios en total, cuyos lados están presentes explícitos en la tabla que está aquí. Ahora, no todos los ángulos de los triángulos unitarios son independientes. Consideremos como ejemplo el ángulo φ1 del triángulo 4 y el ángulo φ3 del triángulo 3. Verificamos que se satisfacen estas relaciones
y de ahí obtenemos que ambos ángulos son iguales. De manera similar se puede demostrar que las siguientes relaciones se mantienen entre los ángulos de todos los triángulos de unitariedad. Esto nos lleva a extraer como consecuencia que los ángulos de los triángulos unitarios 4, 5, 6 se pueden obtener a partir de los ángulos de los triángulos 1, 2 y 3. La condición experimental sobre la matriz CKM es bastante completa y se conocen los valores absolutos de los elementos de la matriz a través de mediciones experimentales y se presentan estos resultados experimentales aquí. De estos resultados podemos calcular las longitudes como se presentan en la tabla, las longitudes de los 6 triángulos, todos los triángulos de unitariedad. La condición impuesta por la unitariedad de la matriz CKM de que las longitudes formen un triángulo se expresa mediante la desigualdad del triángulo, esta que estamos señalando aquí. De regreso a la tabla donde tenemos los lados de los triángulos, de los 6 triángulos de unitariedad, cabe destacar que la desigualdad triangular se cumple solo para los triángulos 2 y 5. Sin embargo, para el resto de triángulos, esta desigualdad no se satisface para los valores centrales de las longitudes. De ahí que podemos expresar que estrictamente hablando, las longitudes de estos triángulos no forman tales triángulos. Como conclusiones podemos mencionar las siguientes. Hemos examinado todos los triángulos unitarios de la matriz CKM. Hemos analizado si las longitudes de los lados de los triángulos unitarios cumplen la desigualdad triangular. Demostramos que las longitudes de solo dos triángulos, el 2 y el 5, son compatibles con dicha desigualdad y forman un triángulo. Sin embargo, los triángulos 1, 3, 4 y 6, en ellos se observa que hay una violación de la desigualdad del triángulo. Después de tener en cuenta los errores en los valores experimentales, se puede demostrar que la desigualdad del triángulo se podría recuperar y no habría contradicción con la unitariedad de la matriz CKM hasta una desviación estándar. Finalmente, es necesaria una medición precisa de los elementos de la matriz CKM para resolver esta aparente inconsistencia. En esta diapositiva presentamos las primeras referencias que utilizamos para la realización de este trabajo y en esta última las referencias finales. Les agradecemos mucho su gentil atención.